pierde nuestro país. Y es que la Contraloría ha indicado que el gobierno nacional ha perdido más de 10 millones de soles. 10.000. 10.000 millones de soles, 10.000 millones de soles por temas de corrupción. Y por supuesto nos preguntamos todos qué está pasando con nuestras instituciones, con nuestros representantes. Conversamos de ello con Iván Lanegra, secretario general de Transparencia. Iván, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Lo que llama la atención de este informe es que dice, ¿no?, que no solo se trata por un tema de corrupción, sino también de inconducta funcional y que la responsabilidad, la mayor responsabilidad recae en las designaciones durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, que supera el 40% según este informe de la Contraloría. ¿Qué se ha hecho después de que ha salido Pedro Castillo que podría dar un cambio, o si es que nos mantendríamos igual en este nuevo periodo de gobierno, Iván? Sí, bueno, este es un informe recurrente de la Contraloría, ¿no?, que ya lo ha hecho en años anteriores, y lo que está revelando más bien es un aumento, ¿no?, de la cifra paulatino. Este informe, pues, es una expresión, ¿no?, de problemas profundos que tiene el Estado peruano, una organización del Estado peruano. Y esta situación, en lugar de haberse mejorado en los últimos años, hemos visto más bien que en algunos casos se ha empeorado, ¿no?, elementos claves de la prevención de la corrupción. Por ejemplo, un elemento clave de este proceso de eliminación de la corrupción es mejorar la calidad del servidor público, ¿no?, que sean servidores públicos bien formados, ¿no?, con antecedentes impecables. Y ustedes creo que coincidan conmigo de que eso se relajó tremendamente durante el gobierno del expresidente Castillo. Y eso pues, es un primer elemento claro, ¿no? Lo segundo es que los mecanismos de control interno del propio gobierno, ¿no?, es decir, oficinas de integridad, pero también un compromiso de las altas autoridades con la reducción de la corrupción. Iván, perdónanos unos instantes, vamos a mejorar la comunicación para que justamente esta explicación sea mucho más clara, llegue de manera entendible a los oyentes, porque es importante y fundamental. La corrupción, pues, efectivamente, no se crea en el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Es verdad que las acusaciones por corrupción a él y a su entorno son bastante graves y él está enfrentando en este momento una serie de investigaciones por esto, pero hay toda una historia de la corrupción en nuestro país, como dice el título del nombre de este libro de Alfonso Quirós, La historia de la corrupción. Y esta cifra de 10.000 millones de soles que arroja la Contraloría ha crecido un poco, pero va en línea de los cálculos que se dan, ¿no? Porque cuando hablamos de corrupción, Joana, hablamos de la corrupción del más alto nivel y también la que se da en municipalidades, gobiernos regionales, instituciones. Iván, ahora sí, te escuchamos con mayor claridad. ¿Qué tal? Espero que sí, espero que se escuche ahora mejor. Sí, perfecto. Sí, no, entonces le estaba comentando, ¿no?, que hay dos elementos para empezar, ¿no?, que se grabaron durante el gobierno del presidente Castillo, ¿no? La calidad de los funcionarios para garantizar que no tengan antecedentes cuestionables y, en segundo lugar, pues garantizar también que haya un compromiso, ¿no?, de la alta dirección con el mantenimiento de un conjunto de mecanismos de supervisión permanente de la labor del Ejecutivo. Y esos elementos se relajaron, ¿no?, se relajaron completamente y además ya sabemos que en muchos casos no era ninguna casualidad, ¿no?, ni negligencia, era un tema expresamente creado, ¿no?, para generar condiciones para actos de corrupción. Y la pregunta es, ¿eso está cambiando? Y inicialmente hubo una promesa del propio gobierno, ¿no?, de enfatizar su esfuerzo en cambiar esa situación. Sin embargo, lo que hemos ido viendo es que los casos siguen apareciendo, ¿no? Siguen apareciendo personas con antecedentes cuestionables, siguen apareciendo casos en los cuales se cuestiona, ¿no?, el compromiso de las autoridades con la reducción de las prácticas de corrupción. Entonces, esta situación, desde luego, puede llevarnos a que este problema se mantenga, ¿no? Y además de todo ello, como digo, hay problemas estructurales ya del Estado, ¿no?, de una cultura tolerante a la corrupción, un Estado ineficaz, ¿no?, que difícilmente puede lograr muchas veces siquiera controlar los elementos más importantes de las redes de corrupción que se han formado en el Perú. Y eso por un lado, ¿no? Pero también creo que está desde el otro punto la fiscalización,
más allá de los informes, más allá de las cifras y los reportes que podemos tener alcance todos los ciudadanos, también está detrás la pregunta qué se está haciendo en un proceso de fiscalización para que estos casos, denominados mochasueldos u otros que se han visto en el Ejecutivo ligados a temas de corrupción e inconducta funcional, cesen ya, porque ahora parece que los tenemos de mayor manera y mucho más constantes. O más expuestos, ¿no? Más expuestos también. Sí. Y creo que hay un elemento, positivo, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo el Estado funcionaba con muy poca transparencia, ¿no? Y los últimos años ha hecho un esfuerzo por mejorar los mecanismos de acceso a la información de lo que hace el Estado. Desde el registro de visitas, ¿no?, hasta información de las compras, ¿no?, de tal manera que se tenga un acceso importante a esa información. Y eso es lo que ha permitido en muchos casos identificar situaciones que, si no son corrupción, digamos, son inconductas funcionales de las personas a cargo del Estado. Y el segundo elemento es qué pasa, y es un buen ejemplo del Congreso, ¿no? ¿Qué pasa cuando los controles desaparecen o se relajan, ¿no? ¿Qué pasa cuando el propio fiscalizado es el que fiscaliza, ¿no? Cuando es juez y parte en los procesos en los cuales se eventualmente sanciona algún acto de corrupción? Entonces, ahí lo que tenemos es un problema muy serio, ¿no?, donde se generan todos los incentivos para alentar prácticas que piensan que van a pasar por agua tibia por esa situación de asimetría, ¿no?, que existe dentro de la institución. Entonces, en el Congreso, ¿qué tenemos, no? Esta frase que se ha hecho muy famosa, ¿no?, de Otorongo no come Otorongo, creo que resume bien el problema que puede enfrentarse ante esta situación. Y encima hay como ustedes saben, ¿no?, proyectos orientados a la Procuraduría, que no sea elegida, digamos, a través de un concurso, sino directamente por el Congreso, y la Contraloría no tiene un pie directamente en el Congreso tampoco. Entonces, como digo, todos esos elementos creo que son un buen ejemplo de cómo las condiciones estructurales se combinan con condiciones institucionales y pueden generar mayores casos de corrupción. Perfecto, Iván. Muchísimas gracias por esta explicación. Es un problema tremendo que tenemos y, como tú bien dices, con lamentablemente causas que van mucho más allá de un gobierno. ¿Qué hacer, no? Cómo ir cambiando este diseño justamente gubernamental que fomenta de alguna manera la corrupción. Iván La Negra, secretario general de Transparencia. 7:47 de la mañana. Vamos rápidamente a escuchar a nuestros anunciantes y venimos con más aquí en la rotativa del aire de RPP, la voz de todo el Perú.